Bueno, hay 6 congresistas republicanos. Sí, 6 de 435. Sí, permítame. No, permíteme tú a mí, discúlpame. Son 6 de 435. Sería bueno que lo aclares para que alguien entienda que es menos del 2%. Presidente, ¿me permite? Gracias. Me refiero a la carta de 6 congresistas 6 de 435. Exacto, que escribieron una misiva ayer y que usted la recibió y en la que hablan sobre el alejamiento del Estado de Derecho de El Salvador durante su administración. Eso en primer lugar. Y bueno, parte de un ejemplo de ello es, bueno, esta conferencia de prensa, ¿no? O sea, ha habido cierta como inexactitud de parte de muchas aseveraciones de su parte hacia medios de comunicación, sobre el papel del juez Guzmán, por ejemplo, inexactitudes sobre el tema del paro, por ejemplo. Es decir, hay una cierta tensión que es normal en cualquier república, pero que en este caso se sustenta en hechos o aseveraciones inexactas. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo toma usted esa carta de los republicanos, tomando en cuenta que son del partido de su aliado, el señor Trump? Y en segundo lugar, que también se suma a una carta de los demócratas, que la hicieron hace 14 días. Eso en segundo lugar, ellos mencionan también que es peligroso que usted esté, digamos, como legitimando a la MS-13, tomando en cuenta que el gobierno de El Salvador ha dicho que la MS-13 es una organización terrorista y que ellos también la reconocen como una organización criminal, y que usted en esa negociación es muy probable que ellos estén como adquiriendo fuerza. En tercer lugar, ellos hablan también de el allanamiento a una empresa, con una filial de ellos, de Estados Unidos, aquí en El Salvador. De Simán, por cierto, de la familia Simán. No lo sé. Sí, se llama Milady, de la familia Simán. De Javier Simán y de Ricardo Simán y de Miguel Ángel Simán. De Fusades y primo del dueño de tu periódico. Usted lo sabe mejor. Sí, pero, claro que sí. Entonces, ese tipo de redadas que se hacen con presencia militar, de manera arbitraria, porque claramente el ministro de Trabajo se contradijo como por lo menos 3 veces a la hora de justificar por qué cerraron la fábrica. De Simán, del primo del dueño de tu periódico. Y luego, ese no es el punto, presidente. No, sí es, respeto. Porque son los intereses que tú defendes. Es que lo que pasa es que también la pregunta hay que tomarla por donde viene. Tú venís y decís, los republicanos, permíteme, por favor, voy a contestar la pregunta. Tú venís y decís, ya te permití, déjame contestar. Si querés contestarte solo, anda a tu periódico y te escribí solito. Pero yo sí. Venís tú y decís de que nosotros recibimos una carta de los republicanos. Son 6 congresistas de 435. Y cuando decís que recibimos una carta de los demócratas, te referís a 12 demócratas de 535, porque ahí son los 435 congresistas y los 100 senadores, que suman 535 miembros del Congreso de Estados Unidos, que es bicameral. No representan, pero ni el 5%, más o menos como el 3%, más o menos como lo que representan ustedes aquí, el 3%. Y claro, oposición va a haber en todos lados. Pues conseguir 6 personas, afines además históricamente a tu partido político, pues hombre, es de lo más fácil. Y es lo que hablaba hace un rato. En El Salvador antes teníamos 2 caras de la moneda. Teníamos el Diario de Hoy, que era pro Arena, y teníamos el Colatino, que era pro FMLN. Ahora ambos son antigobierno. De la misma razón, Arena y el FMLN construyeron una red normal, pues, para alguien que estuvo 20 años o más en el ejercicio del poder, y para los otros, construyeron una red de financistas, de apoyos internacionales, de ONGs, de organizaciones de fachada, de sindicatos, de militancia, del partido político en sí, de tanques de pensamiento, etcétera.
Y pues obviamente esos contactos los echan a andar. Es por eso que tú no tenés las portadas de Latino ahora calcadas de las del diario de hoy. Antes era impensable. Y por eso ahora tenés un grupito muy ínfimo de republicanos escribiendo una carta calcada de la carta de un grupo muy ínfimo de demócratas, ambos amigos, uno de los de Arena y uno de los del FMLN. Y esa empresa que tú decís, curiosamente, es de la familia Simán. Y lo otro que me parece bien interesante es que digan que aquí se ataca la prensa. ¿Y qué están haciendo todos ustedes aquí? ¿Y quién los golpeó? ¿O les quitó su poder de publicar? Ustedes se van a ir ahorita a su redacción y van a escribir lo que quieran. Y van a escribir, en el caso del Faro, una sarta de mentiras del gobierno. ¿Y nosotros qué hacemos? Desmentirlas. Y eso es la violación a la libertad de expresión. Desmentir las mentiras de ustedes. O sea que ustedes tienen toda la libertad que la tienen y la vamos a garantizar, y nosotros aquí nos comprometemos frente al pueblo salvadoreño a garantizar la libertad de expresión al máximo, al 100%, y garantizar la libertad de prensa al máximo, al 100%, pero ojo, esa es la misma libertad que tenemos todos, porque ustedes de alguna manera, no todos los periodistas, pero este grupito de periodistas incómodos, que así se autodenominan, ustedes sienten como que solo ustedes tienen el derecho a la libertad de expresión. O sea, ustedes pueden decir que el gobierno negocia con pandillas, pero si nosotros decimos que es mentira y les demostramos que es mentira, estamos violando la libertad de prensa. Ustedes vienen aquí, dimos las preguntas, se ponen a gritar, vengo yo todavía le digo, vaya, pásenle, todavía me trataste de callar 4 veces, nadie te empujó, nadie te tiró, nadie te aventó, nadie te quitó la grabadora, ahí estás todavía. Sí, por eso, ya vas a continuar si querés. Pero lo que quiero decir es, ¿dónde está el ataque a la prensa? Ustedes sienten que ustedes son intocables, llega el fisco y les dice, mire, queremos ver si evadieron impuestos. No, van a la asamblea, nosotros no vamos a entregar ningún documento. ¿Por qué no quieren entregar los documentos de quiénes son sus donantes? No había preguntado, presidente, buenas noches. Mi nombre es Brian Avelar, soy periodista de revista Factum. Ah, otro, de George Soros, sí. ¿O no? Sí, nos financia la Open Society Foundation. ¿De George Soros? Sí, de George Soros. Ah, sí. ok, perfecto. Sí, O sea, de hecho, compañerito de gato encerrado del Faro, ¿verdad? No es secreto, presidente, lo tenemos en nuestra página. No, pero no nos quieren entregar los documentos. Tus amigos del Faro, que también son financiados por George Soros, no nos quieren entregar los documentos de las donaciones que reciben de George pregúntele a Soros. los amigos del Faro. Pero a ti también te vamos a preguntar, porque son Ok. dinero que están recibiendo de una fundación y no se me están declarando impuestos. ¿Puedo hacer la pregunta ya, Claro, presidente? claro, dale. Bueno, primero que nada debo reconocer que me sorprende tu imaginación, presidente, porque de hecho varios de los argumentos que ha presentado esta noche han sido basados en su pura imaginación. Por ejemplo, el argumento que dio para negar el acceso a los archivos del Mozote están basados en una idea que usted cree que puede ocurrir, que una vez entrando el Procurador General y el juez, pues podrían hurgar en archivos que están clasificados. Mi pregunta es, en aras a la transparencia y a la promesa que usted le hizo a las víctimas del Mozote, ¿no le parece que sería más adecuado que permita el acceso al juez, al procurador, aunque no sea de su agrado, a que revisen los archivos militares y que puedan verificar con mecanismos de seguridad? Es decir, claro, no le van a dejar como que si fueran niños de parque, ¿verdad? Sino verificando con personal de la Fuerza Armada que se puedan revisar los archivos sin interrumpir en actividades militares actuales. ¿No le parece que es, en aras a la transparencia, la promesa que usted le hizo a las víctimas, no es más adecuado dejar entrar al juez y al procurador? Y la segunda pregunta es, en la publicación que hizo el Faro hace 3 semanas, si no recuerdo mal, sobre la negociación de su gobierno con la MS-13, no solamente hay dichos de fuentes, sino que también hay documentos, y de hecho la mayoría, el grueso de la investigación está basado en documentos de su mismo gobierno, con firma y sello de su mismo gobierno. Hay uno de los documentos que dice una cosa particular, que es la que le quiero preguntar. En uno de los documentos de inteligencia penitenciaria consta que el director de centros penales, Osiris Luna, acompañado del director de tejido social, Carlos Marroquín, ingresaron al penal de máxima seguridad acompañados de un líder, de un ranflero de la MS-13, a platicar con otros líderes ranfleros de la misma pandilla dentro del penal. Mi pregunta es, ¿qué hacía el director de centros penales acompañado del director de tejido social, que no sé por qué tiene que entrar a penales? Yo tampoco. Y acompañado también de un ranflero de la MS-13 en libertad, menos. Entonces, esos documentos
me gustaría saber si usted va a negar que son documentos oficiales de su gobierno, y además quisiera que me explicara, en caso de que a usted sabe que son documentos oficiales, ¿qué hacían estas personas ahí? Gracias, presidente. Ok, gracias. Bueno, dos preguntas. La primera, que me defendiste tanto, a Polonia, aunque a usted no le guste, es el procurador. Por Dios, si es un procurador inconstitucional, miembro y financista del FMLN, que se eligió inconstitucionalmente porque es miembro, se eligió inconstitucionalmente porque es financista de un partido político, y se eligió inconstitucionalmente por el método de elección, donde el suplente de Milena Mayorga estaba votando cuando ella estaba votando en contra. Y ese procurador inconstitucional, que además hay una demanda de inconstitucionalidad, varias demandas de inconstitucionalidad en la Sala de lo Constitucional, que resuelven 6 horas cuando le conviene a los que tú defendes, pero se tarda meses enteros o años, como en el caso de la ley de amnistía, que ahí no me extraña que tanto que defendes a las víctimas y nadie menciona que hay una ley que protege a los victimarios. Porque la ley de amnistía, que fue declarada inconstitucional, pero se mantuvo su vigencia hasta que se declarara, hasta que se hiciera la nueva ley, la Asamblea ha incumplido en desacato varias veces la fecha límite que ha puesto la Sala, y la Sala lo único que ha hecho es poner otro plazo. Y en la última vez lo que hicieron fue mejor quedarse callados, porque ya no pueden seguir poniendo más plazos porque se van a ver ridículos ellos, pero resulta que ahí no certifican a la Fiscalía que la Sala está en desacato. Con nosotros, pero es que no pasan ni 3 horas y ya están las resoluciones. Sí, pero las víctimas piden los documentos los desclasifiqué. Ahorita no hay documentos del Mozote en el Estado Mayor. Yo mandé a buscar gente independiente y no hay documentos del Mozote en el Estado Mayor. Tú me decís, pero ¿y por qué entonces no dejan entrar? ¿A quién? A los esbirros del FMLN. ¿Para qué? Ellos van a llegar y van a decir, ábrame esa caja. Y tú me decís, no, pero es que no van a agarrar los documentos de otras cosas, solo los del Mozote, pero si no hay del Mozote, entonces cualquier cosa que abran no van a ser del Mozote, y como si les decimos, no, esa caja no, porque esa caja es de cosas nuevas, están ocultando los archivos del Mozote porque la gaveta 4 no la quieren abrir, y van a terminar, tú mismo, a empezar, no quieren abrir la gaveta 4, hashtag, ábrase la gaveta 4, y al final van a empezar a presionar para que se abra la gaveta 4, cuando abramos la gaveta 4 y se demuestre que no es algo del 81, sino que es algo del 2020, entonces ya el problema no va a ser el Mozote, sino que el problema va a decir lo que decía la gaveta 4, entonces no hay ningún juez de este país que pueda pedir los archivos. Ahora, yo como presidente y comandante general de la Fuerza Armada, con mi compromiso con las víctimas, no con los esbirros del FMLN, he desclasificado los archivos que existen todavía del Mozote, y cualquier persona con un dedo de frente y que no sea financiada por George Soros va a entender que si hubiera ese algo que inculpara a alguien, tuvieron 40 años para destruirlos. No hay papeles del Mozote ahí. Ellos quieren entrar preelectoral porque quieren acusar a la Fuerza Armada de los documentos secretos militares que están protegidos por Constitución y en todos los países del mundo. Ahora, cualquier persona que no esté financiada por Soros lo va a entender, y los que están financiados por Soros también lo van a entender, pero obviamente, ¿verdad? Si no, no hay cheque de pago. Y en el tema de la MS-13, pues por supuesto que son falsos los documentos. Son tan falsos que les demostramos a ustedes mismos y con cámaras de televisión independientes, porque no me vas a decir que Reuters, AP, AFP, F, CNN, TCS, Canal 12, el 21, etcétera, trabajan para nosotros. Entraron, como dijo uno de los referentes del Faro, o que era el referente del Faro en el tema de pandillas, simple, demuéstrenos que el Faro miente, vayan a uno de esos 3 penales y demuéstrenos que están revueltos. Fuimos a los 3, no uno de los 3, y les demostramos que estaban revueltos. Entonces, ¿qué acreditamos? Que el Faro mentía. ¿En dónde? En su artículo y en esos supuestos documentos que no son documentos oficiales, son fotografías falsas de supuestos documentos oficiales. ¿Por qué digo que son falsas? Bueno, por varias razones. Porque son falsas, pero lo principal que puedo acreditarle a la gente, que va a decir, bueno, yo cómo sé si son falsas o no, porque dicen, según el Faro, de que en sus 200 documentos que ellos tienen en su poder, que no sé cómo tendrán en su poder 200 documentos, y en sus fuentes internas de los penales estaban separados. Y las cámaras de televisión nacionales e internacionales demuestran que están juntos. Entonces, si digo que el Faro miente, sí. Bien, muchas gracias.